Buenas tardes, queridos hermanos. Nos vamos a disponer entre poco a dar comienzo con la celebración del Viernes Santo. Pero antes de eso, quería explicarle que la liturgia de este Viernes Santo es una liturgia netamente penitencial y es una liturgia que se nota por ser muy austera. Hoy vamos a tener varias partes de esta celebración. Uno, la liturgia de la palabra, como cada Eucaristía, donde vamos a contemplar nuevamente el relato de la pasión. Luego vamos a invocar a Dios a través de una larga oración universal. Y luego vamos a tener la adoración a la cruz. Hoy no hay misa, es el único día dentro de la Iglesia Católica donde no hay misa sino celebración. Y por eso, como estamos de luto ante la muerte de Jesús, hoy en nuestra liturgia habrán muy pocos cantos. Por eso hoy vemos un altar sin manto, sin mantel, sin velones, que manifiestan la presencia de Jesús. Por eso vamos a comenzar precisamente meditando la entrega de Jesús. Por eso te invito a que te disponga tu corazón a comenzar esta Eucaristía, que no va a haber un canto de entrada, no va a haber campana, no va a haber celebración de fiesta, porque estamos contemplando la entrega de Jesús. Por eso te invito a disponerte a comenzar con esta celebración, meditando la entrega de Jesús por amor a cada uno de nosotros en la cruz. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual.
por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prospera, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraban la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataron, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enunciaba y no abría la boca. Inicuamente y contra toda injusticia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores, y a la hora de su muerte, aunque no había cometido crimen, ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verán a sus descendientes, prolongarán sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí la culpa de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, mi Dios leal, me librarás. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios.
y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entregado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era él hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas y antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas, el traidor. Al decirle: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, sus comandantes y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote
y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque había frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondida. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pies calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y le dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos del judío, pero mi reino no es de aquí. Pilato les dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Entren ustedes. Es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. Quieren que le suelte al rey de los judíos. Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar.
Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: «¡Viva el Rey de los judíos!». Y le daban bofetada. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato le dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios». Cuando Pilato oyó esta palabra, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde entonces Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser es enemigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A su rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y todo él a otros, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato mandó a escribir un letrero y ponerle encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyendo el letrero, muchos judíos, porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos». Pilato le contestó: «Lo escrito, escrito está». Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: «No la rasgamos, sino que echémosla a suerte para ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica». Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre
y junto a ella al discípulo que tanto quería. Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumplieran las Escrituras, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Queridos hermanos, en este momento nos arrodillamos, quienes puedan, para contemplar este gran misterio. Cristo muere por nosotros. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era el día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaron de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos,
nuevamente nos congregamos en nuestro templo para vivir nuestra relación con Jesús a través de este encuentro personal con la liturgia de la palabra. Hoy, Viernes Santo, es el único día dentro de la Iglesia Católica donde no se celebra misa, sino celebración. Hoy estamos celebrando la pasión del Señor. Es el acontecimiento que celebramos hoy. ¿Y por qué decimos que es el único día del año? Porque precisamente el que le da sentido a la Eucaristía, el que se hace presente en cada Eucaristía, hoy no está. Y por eso no tiene sentido nuestra vida cristiana si no está Jesús. Por eso hemos empezado esta liturgia de una manera muy austera, muy penitencial. ¿Por qué? Primero, hemos notado que no hubo canto de entrada. En segundo lugar, no hubo acto penitencial, sino que nos arrodillamos para contemplar la entrega de Jesús. Muchos pueden decir, ¿cómo es que no es el único día en que no hay misa? Seguramente hay otro, y más en este tiempo de cuarentena. Pues precisamente, a pesar de que los templos de culto estén cerrados, todos los días los sacerdotes celebran la Eucaristía para ofrecer esa entrega de Jesús por amor a los hombres, a excepción de este día donde contemplamos la entrega de Jesús. ¿Qué nos invita hoy la Iglesia a meditar de una manera especial a lo largo de esta celebración? Pues los sufrimientos de Cristo y el sentido profundo de cada uno de esos sufrimientos. Hoy la Iglesia nos invita otra vez a actualizar ese misterio, nos invita a concientizarnos de todos los sufrimientos de Jesús, nos invita a que estos corazones que se han puesto de piedra vuelvan a ser corazones que sientan el dolor que Jesús padeció por esta humanidad. Por eso decimos, en primer lugar, todo lo que Cristo sufrió. Y en Cristo se dieron dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento corporal, pues precisamente hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, todo lo que el Señor sufre. Fue flagelado, sufrió una humillación, una humillante coronación de espinas. También el peso de la cruz camino al Calvario, la horrible crucifixión, la muerte dramática en la cruz, que eso lo podemos ver, lo hemos visto de una manera especial hoy a través de los distintos medios, especialmente a través de la película de la Pasión. Vemos cómo el Señor sufre tanto por entregarse por nosotros. Pues ese sufrimiento la Iglesia nos invita otra vez a contemplarlo una vez más. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que solemos olvidar rápido, solemos olvidar lo que otros hacen por nosotros, y a muchos cristianos lamentablemente olvidamos lo que el Señor padeció por nosotros. Por eso hoy volver a recordar esos sufrimientos nos tienen que ayudar a valorar la entrega de Jesús. Pero además de los sufrimientos corporales, también existen los sufrimientos espirituales. Y Jesús también tuvo un sufrimiento espiritual muy grande. ¿Por qué? Jesús sufrió la traición de Judas, su amigo, su íntimo, la negación de Pedro, la huida de sus amigos, de los apóstoles. En el momento de su captura lo dejaron solo, el rechazo de los jefes de los pueblos, los jefes religiosos de aquel entonces, el rechazo también del pueblo humilde, aquel que algunos gritaban el domingo de Ramos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos de ellos ese día decían, crucifícalo. También el Señor le hizo sufrir la cobardía de Pilato. Sabiendo que era inocente, lo condenó a una muerte de cruz. La burla de los soldados, de todo el pueblo. Pero el peor sufrimiento de Jesús era precisamente el cargar sobre sí el pecado de la humanidad. Jesús sufría verse pecador, sentirse pecador por nosotros.
Ese era el peor sufrimiento. Y lo que más le hacía sufrir a Jesús es que lamentablemente muchos hombres y mujeres no iban a valorar la entrega de Jesús. A él le dolía que todo su sufrimiento para muchas personas iba a ser en vano. ¿Por qué? Porque no iban a tenerlo presente. Y eso nosotros como pastores de la iglesia lo vemos continuamente. Personas que viven hoy como si hubiera sido un día común y corriente. Para muchos, si no es por el tema de la cuarentena, hoy lamentablemente muchos eran para playa, para fiesta, para comer, para gozar, donde la persona de Jesús no importaba. Por esa persona Jesús sufría, porque no valoraban su amor. Entonces vemos cómo la iglesia nos invita a tener en cuenta estos dos tipos de sufrimiento, el corporal y el sufrimiento espiritual o moral. Ahora, Cristo sufrió, y podemos decir que sufrió mucho. Sufrió voluntariamente y sufrió por amor. Sufrió mucho porque, como les decía, al contemplar algunas escenas de la pasión, todo lo que sufrió, la flagelación, la coronación de espinas, el sufrimiento físico sobre su cuerpo, fue atroz, horrible, hasta el punto en que en la oración de Jesús en el monte de Getsemaní decía que sudaba sangre, porque el Señor sabía lo que le venía. Si nosotros con cualquier golpe físico sufrimos, ¿cuánto sufrió Jesús con la flagelación, la cruz, los clavos, el cargar la cruz en su cuerpo? ¡Cuánto dolor! Pero lo hizo porque sentía, porque era hombre. También sufrió voluntariamente. Jesús no estaba allí obligado. Lo hizo porque quiso. En alguna ocasión de la Sagrada Escritura nos dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y tengo el poder para recobrarla de nuevo. Jesús hizo ese acto de amor en libertad, y por eso sufrió por amor. Esa libertad lo llevó a aceptar el designio del Padre sobre los hombres. Por eso sufrió por amor a Dios Padre y sufrió por amor a cada uno de nosotros. Sufrió por amor a Dios, porque el Padre le había dado esa misión, ese designio, dar su vida por salvarlo. Y como Jesús siempre fue obediente a la voluntad de Dios, por amor a su Padre, aceptó ese designio con todo lo que conllevaba. Por eso en la Sagrada Escritura nos dice: tanto amó Dios a los hombres que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y por eso envía a su Hijo, y su Hijo le dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y como amaba al Padre, cumplió su voluntad. Pero también el Señor sufrió y murió por amor a nosotros. Él aceptó sobre sí los sufrimientos que nosotros teníamos que haber padecido. Él, por amor a nosotros, para librarnos de los sufrimientos físicos que Él padeció, quiso aceptar esa muerte y esa muerte de cruz. Y todo por amor. Ahora bien, muchos se hacen una pregunta: ¿era necesario que Jesús sufriera tanto? ¿Era necesario que Jesús muriera y muriera de muerte de cruz, que padeciese tanto en su cuerpo? Y podríamos decir que no. Él hubiera realizado cualquier acto profundo de redención y el Padre lo hubiera aceptado. Pero, querido hermano, si Jesús sufrió tanto, es solo por un motivo: por la gravedad del pecado. Si Jesús sufrió tanto, es para que nos demos cuenta tanta maldad que existe con el tema del pecado. Lo que pasa es que para nosotros los cristianos de hoy, de nuestra época, esa palabra pecado suena algo como lenguaje de la iglesia. Esa palabra suena como invento para meternos miedo, para tenernos sometidos. Esa palabra pecado para muchos de nosotros no nos dice nada, pues el que ve la cruz tiene que darse cuenta que para Dios el pecado dice mucho, porque el pecado hace que se rompa nuestra comunión con Dios. El pecado hace
que dejemos de alcanzar la vida eterna. El pecado ha hecho que entre el sufrimiento y la muerte al mundo. Por eso el Señor sufrió tanto, para darnos a entender la gravedad del mismo. Por eso podríamos preguntarnos hoy qué actitudes, qué sentimientos deberían brotar de nuestra vida al meditar la pasión del Señor. ¿Qué busca hoy la Iglesia una vez más al volver a fijar nuestra mirada en el crucificado? Pues en primer lugar, volver a sacar de lo más profundo de nuestro corazón un gracias a Dios. Hoy tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón agradecido. Podemos repetir las palabras que dijo San Pablo: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues tenemos que darle gracias, Señor, porque por tu amor, por tu entrega, te entregaste. Por tu amor te donaste. Por tu amor fuiste capaz de entregar tu vida por mí. Gracias, Señor. En un segundo lugar, hoy una actitud es la confianza. Ustedes, nos dice San Pablo, han sido comprados a gran precio, el precio de la sangre de Cristo. Pues precisamente el Señor pagó ya por nosotros el saldo de nuestra deuda. Pues eso nos tiene que llevar a que ese Padre que murió por amor, tenemos que tener la confianza para acercarnos a Él y ser capaces de pedirle perdón, ser capaces de elevar nuestra súplica. Por ello, entre poco vamos a hacer la oración universal, donde vamos a pedir con mucha confianza a Dios por todas las necesidades de la Iglesia. El agradecimiento nos va a llevar hoy a venerar y adorar la cruz, signo de redención. La confianza nos va a llevar hoy a pedirle a nuestro Padre con mucha confianza que escuche nuestras plegarias. Y por último, queridos hermanos, hoy la pasión del Señor nos invita también a imitar su amor a Dios Padre, imitar su amor a los hermanos. Eso es lo que hoy esta celebración nos invita a celebrar. ¿Por qué imitar su sufrimiento? ¿Por qué imitar su amor? Porque el amor a Dios y el amor al hombre lo hizo capaz de sufrir. Debemos recordar que todo cristiano sufre, que todo cristiano está llamado a tomar la cruz de cada día. Pero como decía la Beata Madre María de San José, el mérito no está en sufrir, sino en saber sufrir. Y nosotros debemos aprender a sufrir por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Pues que esta celebración, queridos hermanos, nos invite a cada uno de nosotros a renovar nuestro agradecimiento a nuestro Padre, a confiar en aquel hombre que entregó su vida por nosotros. Y esa confianza nos debe llevar a buscarlo y por último a imitarlo. Que seamos capaces de donarnos y de ser capaces de crucificar nuestros vicios para poder resucitar con Él a la vida eterna. Que así sea. Queridos hermanos, les invito a ponerse de pie y vamos, una vez que hemos concluido la meditación de la palabra de Dios, vamos a acercarnos a Dios con mucha confianza y hoy vamos a hacer la oración universal pidiendo por cada una de las necesidades de la Iglesia, del mundo. Y por eso hoy todo mundo en comunión vamos a unir nuestro sentimiento y nuestra fe pidiendo la intercesión. Por eso la dinámica de esta parte de esta celebración es el Padre Francisco va a introducir por qué vamos o por quién vamos a orar. Una vez que concluya esa introducción, vamos a hacer silencio, nos unimos a esa intención y luego le vamos al Padre cada una de nuestras plegarias.
Dispongámonos a pedir a Dios nuestras intenciones. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiesta tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestra súplica y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro administrador apostólico, el señor Víctor Hugo, por todos los obispos, los presbíteros y diáconos, por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha la súplica que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven
de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros, concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no acometen a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el precio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles que, en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos,
Asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que curen a los enfermos, dé aliento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti la súplica de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes sufren en tiempo de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a los familiares y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, estamos hoy contemplando los sufrimientos de Cristo, y el Viernes Santo la Iglesia nos invita a contemplar, venerar, adorar el instrumento que Dios Padre usó para nuestra salvación. Por eso contemplemos con fe este signo, que no es un signo de maldición, un signo de castigo, sino instrumento de salvación. Por eso les digo, miren el árbol de la cruz. Miren el árbol de la cruz.
Miren el árbol de la cruz. Queridos hermanos, miren el árbol de la cruz, donde el Señor nos invita a adorarlo, donde el Señor nos invita a contemplar su amor. Por eso, aunque a muchos nos critican que nosotros tenemos o adoramos o somos locos para contemplar el lugar donde Jesús sufrió la muerte, para nosotros los cristianos es el lugar escogido por el Padre en su designio para adorar. Por eso, queridos hermanos, desde nuestros hogares vamos a adorar a Jesús, vamos a contemplar su amor y su entrega. Aunque no podemos hacerlo de una manera física desde nuestros hogares, vamos a pedirle a Dios que nos dé la fe para contemplar su amor y su entrega. Por eso, en primer lugar, yo voy a pasar a adorar la cruz, luego lo hará el Padre Francisco y nosotros desde nuestros hogares lo vamos a hacer de una manera especial, participando del canto. Queridos hermanos, que la contemplación de Jesús en la cruz sea una motivación para darle gracias, Señor. Gracias por entregarte por mí. Gracias por sufrir por mí. Gracias por aceptar el designio del Padre. Gracias por tu gran amor. Y pidámosle al Señor que sufrió por nosotros en la cruz, que nos dé la gracia que necesitamos para cumplir su voluntad como Él lo hizo con el Padre. Pidamos la fuerza para cumplir sus mandamientos y vivir nuestra identidad cristiana por amor a Él. Y pidámosle también que al contemplar los sufrimientos de Jesús en la cruz, también nosotros estemos dispuestos a cargar con nuestra cruz de cada día. Que como verdaderos cristianos escuchemos su palabra: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día.
Pues que al contemplar a Jesús hoy le digamos con mucha fe: Señor, estoy dispuesto a cargar con mis cruces, estoy dispuesto a seguir llevando con mi cruz, y todo por amor. Gracias, Señor, por entregar tu vida, por pagar el precio de nuestros pecados. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo tu divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por mí Jesús sufrió las espinas.
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no deje de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión de este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, pues a seguir meditando la pasión de Jesús a través del Via Crucis, a través de las 7 palabras, y ya mañana celebraremos con fe y devoción su victoria sobre la muerte. Por eso seguir ofreciendo nuestro ayuno, nuestra abstinencia, a seguir contemplando el amor del Señor, para que ese amor nos estimule a agradecer todo lo que ha hecho por nosotros.